Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Les doy la bienvenida al podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. En el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, hemos preparado esta emisión. El tema del día de hoy es duelo migratorio, para lo cual me acompañan cuatro invitadas muy especiales. Tenemos a Maribel Alfonso, que es psicóloga, a Carolina Castro, que es una mexicana residente en India desde hace 13 años. También a Alejandra Díaz, ella es argentina y residente en India desde 2019. Y a Luz Contreras, funcionaria en la Embajada de México en India. Precisamente lo que queremos hacer con esto es llevar este tema tan interesante e importante a nuestros radioescuchas y en particular poder sensibilizarlos y concientizarlos acerca de lo que es el duelo migratorio, sus consecuencias y, ¿por qué no?, hacerles algunas recomendaciones y ayudarlos a conocer un poquito más de lo que es Asia y en particular en este caso India. Quisiera primero darle la palabra a Maribel y como el tema es duelo migratorio, me gustaría que nos explicara un poco qué es esto, que si hay tipos y qué tipos y etapas hay del duelo migratorio y cómo lo viven las mujeres y particularmente las mujeres en India. Te damos la palabra, Maribel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jacobo. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Yo creo que el tema del duelo migratorio no solo es bien interesante, sino también es muy importante, porque básicamente, pues todos los que hemos migrado nos hemos visto dentro de este duelo. Y cuando hablamos de migración, muchas veces nos centramos como en variables económicas, sociales, culturales, pero desde la psicología clínica, migrar es atravesar un proceso de duelo bien complejo. Y el duelo migratorio es un proceso emocional que vive una persona cuando deja su país de origen para irse a vivir a otro. Lo importante aquí es que no solo se pierde un lugar geográfico, sino que se pierde una red, se pierde una identidad, una versión de uno mismo. Y hay un psiquiatra español llamado Joseba Achotegui que él define el duelo migratorio como un duelo múltiple y un duelo parcial. Múltiple porque involucra múltiples pérdidas, ¿no? Muchas pérdidas simultáneas, y parcial porque el objeto perdido, ¿no? Lo que sería el país, la familia, la cultura, continúa existiendo, no desaparece, simplemente deja de estar accesible en nuestra vida cotidiana. Y esto lo hace especialmente complejo, ¿no? El duelo migratorio tampoco es como que tenga un cierre claro. O sea, es un duelo que se reactiva constantemente, se reactiva con cada llamada telefónica, con cada cumpleaños, boda, celebración a la que uno no puede asistir porque está muy lejos, ¿no? Con cada noticia que llega desde lejos. Y eso lo hace bien complejo, ¿no? Y bien difícil. Cuando hablamos de duelo migratorio, no hablamos de un duelo, ¿no? El duelo migratorio, sino que más bien hablamos de siete microduelos o siete pérdidas principales que suceden. Tenemos, por ejemplo, la pérdida de la familia y de los seres queridos, ¿no? Se pierde la presencia física, se pierde el apoyo cotidiano. Gracias a las redes, ¿no? Podemos estar en contacto, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? En segundo lugar, se pierde la lengua materna, ¿no? Vivimos en India se habla hindi, se habla inglés, se hablan, bueno, otros tantos idiomas que no es necesariamente el español. Con el cambio del idioma cambian códigos de comunicación, cambian humor, cambian diferentes formas de comunicar y de expresarse. Otro microduelo es el duelo de la cultura, de las normas sociales, de los valores, de manera de relacionarse, tradiciones, religión. Hablando específicamente, como decías, Jacobo, del papel de la mujer en la India, pues bueno, personas, ¿no? Que se vienen a vivir para acá y las normas culturales dicen, bueno, te tienes que venir a vivir con la familia de tu pareja. Entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo adaptarse a estas nuevas tradiciones, estas nuevas formas de convivencia familiar? Porque así es como lo marca la tradición local, ¿no? Otro microduelo sería el duelo de la tierra, de los paisajes, de los olores, del clima, de la comida. Y eso es un gran tema, ¿no? Aquí en India, o en Delhi específicamente, con el calor o con la contaminación, con la importancia que tiene la comida en nuestros países latinoamericanos y la importancia que tiene la comida en India.
El estatus social es otro microduelo, ¿no? Muchas veces porque al venir para acá no hay permiso de trabajo o no hay remuneración económica para la persona que decide migrar. Se empieza desde abajo, no se puede ejercer la profesión como se ejercía en el país de origen, y por el simple hecho de que la mujer en ocasiones tiene otro rol diferente en la sociedad, ¿no? Otro microduelo es el del grupo de pertenencia, ¿no? Ya no es uno más, ya no soy uno más del montón, sino que paso a ser la extranjera. Y a pesar de vivir muchos años aquí, en ocasiones, ¿no? Y más adelante me contarán las compañeras Carolina y Alejandra cómo es, ¿no? Es probablemente difícil salir de ese papel, ¿no? Y finalmente, pues el microduelo de la identidad, porque aparece esta pregunta silenciosa de, bueno, ¿y quién soy yo ahora acá? ¿No? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago yo? Y como dije antes, el duelo migratorio no es ese momento único, ¿no? Sino que es más bien un proceso y este proceso consta de varias fases. Y las fases del duelo migratorio, creo que es importante mencionarlo, son normales. Es esperable que una persona que migre pase por estas fases. Estas fases no son lineales, estas fases pueden reactivarse en diferentes momentos, pero digamos que siguen como un patrón, o se suelen observar estas etapas. La primera etapa que se ve es la etapa de la idealización o de la luna de miel. Esta etapa comienza mucho antes siquiera de emigrar, o sea, cuando empiezan a hacerse los planes, cuando uno empieza a preparar la mudanza, empieza a investigar, bueno, qué me espera allá. Al principio muchas personas viven como un tipo de luna de miel al llegar, ¿no? Todo es nuevo, hay mucha curiosidad, hay mucha energía, hay muchas ganas de conocer. Sin embargo, después de un tiempo puede aparecer esta segunda etapa que es un poco como de crisis o de choque cultural, ¿no? Que suele aparecer después de un tiempo en donde tal vez aparece algún tipo de comparación constante, ¿no? Entre el país de acogida o el país de origen, aparece tal vez alguna nostalgia, ¿no? Cosas que uno empieza a extrañar. Y un poco como ese choque de realidad, ¿no? Decir, bueno, tal vez no todo es tan perfecto o tan bonito o exactamente como yo me lo imaginaba, ¿no? Tal vez es diferente a como yo lo esperaba. Y eso puede generar, o eso nos lleva, ¿no? A una tercera fase que puede ser de ambivalencia. Es decir, me siento en tierra de nadie. No me siento completamente aquí, pero tampoco me siento completamente de allá, ¿no? Y finalmente, podríamos llegar a una cuarta etapa que sería la etapa de la adaptación o de la integración, que es básicamente como una reconciliación afectiva con lo que se ha dejado atrás y con la nueva situación, es decir, con el país de origen y el país de acogida. Se acepta lo bueno, se acepta lo menos bueno o lo malo, ¿no? Y poco a poco, si el proceso se va elaborando de una manera, como decimos en psicología, funcional, pues puede aparecer algo nuevo, ¿no? Puede aparecer una identidad bicultural más amplia, puede aparecer una integración, puede aparecer una adaptación en el sentido de que no están peleadas una cultura con la otra o el estar aquí con el estar allá. Y creo que justo esto, ¿no? O justo con esto sería bien interesante, o va a ser bien interesante escuchar a Carolina y Alejandra cuando nos cuenten de su experiencia, ya que este duelo y este proceso no siempre sucede de forma automática, sino que hay muchas personas que pueden quedarse como atascadas o estancadas en alguna de estas fases, sobre todo en la fase como de crisis o de ambivalencia, cuando hay una falta de apoyo, cuando no hay una red o cuando aparece un poco más como esta soledad, ¿no? Entonces, pues bueno, Jacobo, tú les darás la palabra, y creo que será muy interesante escuchar qué nos pueden contar ellas sobre estos microduelos y sobre este duelo migratorio, sobre cómo lo han vivido y sobre cómo ha sido su experiencia. En particular, entender que Maribel nos dio un poquito como la teoría y los conceptos. Ahora vamos a verlos justamente ya aterrizados en lo que es la realidad de un país que guarda muchas similitudes con el nuestro, pero también muchísimas diferencias. En este caso, me gustaría escuchar en primera instancia a Carolina. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este duelo migratorio o estos múltiples microduelos? Es muy interesante para mí escuchar la palabra duelo migratorio, porque no precisamente tiene que ser una pesadilla, ¿no? También depende mucho de cómo lo quieras ver. Esa palabra de duelo migratorio para mí suena como muy fuerte y algo que puede ser una súper experiencia.
Claro, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Para mí ya son 13 años, yo creo que ya estoy en una etapa, como decía Maribel, de adaptación, ¿no? Yo vuelvo a México cada dos veces al año y también cuando estoy en México, para mí ya es un duelo migratorio estar ahí, porque de alguna forma yo ya hice de India mi casa. Ahora también te voy a confesar, nunca, no ha sido fácil, ¿no? No ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso muy, muy difícil, pero es una experiencia que no cambiaría por absolutamente nada en la vida. Antes de vivir en India, viví 6 años en China. Esa es otra historia. Pero, pero, pero sí tienes que sacar tu resiliencia muchas veces porque es Ser, difícil. ser Sí, flexible. muy. Demasiado. Sobre todo cuando se te atraviesa una manada de vacas y tienes prisa por llegar. Cosa que no Alejandra, sí, pasa. cosa que no Cosa, pasa. cosa que no pasa en Alejandra, India, ¿eh? no me dejarás mentir. El otro día vi No. un video que te estorbaban las vacas. ¿Sí o no? Así es. Alejandra, ahora te tocaría a ti, sería muy interesante conocer, sobre todo porque tú eres argentina, pero Sí. igualmente este tipo de duelo migratorio guarda similitudes con estas personas que somos de América Latina. ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, bueno, yo escuchaba un poco lo que comentaba Maricel. Desde mi experiencia es un poco diferente quizás porque yo me fui de Argentina llena, digamos, con un espíritu aventurero. Vine a India en el 2019 con la idea de viajar por diferentes lugares, no solo India, pero bueno, me fui quedando y después de un año y algo, me casé acá en India con un indio. Entonces es como que hice de India mi hogar. Siempre mantuve un poco, o sea, nunca, no diría nunca, pero pocas veces lo viví realmente como un duelo, como decir, realmente estoy duelando algo. Para mí fue siempre como muy interesante, muy atractivo, muy emocionante, todas las cosas que me iban pasando. Eh, Lógicamente que están estos momentos en que uno extraña estar bueno, en mi caso en Argentina, con mi familia de sangre, digamos, en las cosas cotidianas de la vida diaria, ¿no? Yo tengo sobrinos allá, entonces por ahí, no sé, un acto escolar o eventos así como muy puntuales que uno dice, bueno, qué lástima que no estoy allá para vivirlo. En esos momentos es como que no es un replanteo, pero es como algo adentro te duele de decir, bueno, estoy tan lejos y me estoy perdiendo algunas cosas. Pero por otro lado también, bueno, como Carolina, ahora hace casi 2 años que no voy a Argentina, pero normalmente iba una vez por año y me quedo 2 o 3 meses. Y ahí es como que uno toma un poco de aire y se empapa de las cosas que por ahí, más que nada, en mi caso personal, lo que extraño son las personas, ¿no? Mi familia, mis amigos. No me pasó esto por ejemplo, extrañar lugares o extrañar comidas o, no sé, en mi caso particular pasa todo por la gente. Y también me pasó, como a Carol, ir a Argentina y, por ejemplo, extrañar la comida india, ¿no? Entonces, es como, es esto, estar como en dos lugares. Si bien uno siempre tiene, creo, el corazón más en un lugar que en otro, eh, no creo, en mi caso personal no es 50 y 50. Pero bueno, recién ahora, después de 7 años casi de estar acá, yo siento que me está costando. Es como que lo que me era muy fácil al principio y disfrutaba y me encantaba y todo era color de rosa, ahora me está realmente siendo un poco más difícil. No sé si el duelo puede ocurrir después de 7 años, eh, o no sé, es como que no termino de encajar mi historia en un poco lo que relató Maribel. Pero bueno,
Eso es un poco a grandes rasgos mi experiencia fuera de Argentina. Solo para regresar un poquito con Carolina, me gustaría saber si en alguna ocasión te has sentido como que no perteneces o te has sentido extraña en Delhi. Así en algún momento que tú Sí. digas, por ejemplo, un ejemplo. No, no, todavía me pasa, Jacobo, todavía me pasa, este, sí, por supuesto. Hace poco me invitaron a una fiesta de cumpleaños que dije, pero ¿por qué a mí? ¿Qué? No, no quiero ir. O sea, es gente que no conecto con ella, pero bueno, ok, me tocaba ir y fui, pero sí, hay en muchas cosas en las que no encajo. Pero algo muy importante que creo que me ha ayudado mucho a mí es seguir mis normas sociales, ¿no? Crear con lo que yo puedo eh, y con lo que no puedo. Y lo tengo muy claro. Hay cosas con las que yo no puedo. Por ejemplo, yo no puedo comer el curry con arroz con la mano. Y es una cosa Uy, muy Dios. india. Yo Pero no además en el puedo. suelo. No, bueno, o sea, no, para mí no sería en el suelo, pero es algo que se da aquí y es Mm, normal. Lo bastante. inten- lo intenté. Hay países en el mundo en el que comen con las manos. Yo como en México tacos y una Oh. tostada, porque no, o sea, pero no sé comer curry con arroz. Y ya Ah, lo bueno, sí. intenté y no me gusta y no soy yo. Nada más para que los demás sepan. Lo que pasa es que a uno en India le sirven el arroz blanco, normal, y luego le ponen el curry, que es como una salsa o un mole, y uno tiene que combinarlo con las manos, y ya después que lo mezcla con las manos, lo va comiendo con ya sea una tortilla de harina o alguna otra cosa. O le puede poner algún otro ingrediente que haya, como cebollas moradas, pero generalmente así comen, es verdad, es verdad. En el caso tuyo, Alejandra, ¿cómo lo ves? En qué situaciones tú no te has sentido con pertenencia? O que dices, ay, Bien, aquí no. Un ejemplo nada sí. más. Ejemplo para mí, bueno, con Carolina compartimos en común que ambas estamos casadas con indios, entonces es como que nos insertamos en una familia india, que digamos no es el caso para todos los que migran, ¿no? Pero en nuestro caso es algo común. Entonces, en mi caso particular, por ahí lo que más me costó desde un principio es todo lo que tiene que ver con las dinámicas de las familias indias, las costumbres, eh, las hegemonías no, perdón, jerarquías, es lo que quiero decir, jerarquías tanto dentro de la familia como dentro de la misma sociedad también. Eh, Todas esas cuestiones son las que a mí me hacen internamente más ruido, eh, y con las que no logro o sea, siento que la persona que encaja en esa estructura que ya está predeterminada, no soy del todo yo. Entonces es como internamente una contradicción entre lo que yo creo que soy y lo que la familia o la sociedad india, en este caso, espera que yo sea. Eso es lo que más me hace ruido y me genera esta contradicción interna y que, bueno, me cuesta, digamos, mucho llevar adelante. Muchas gracias, Alejandra. Y ahora, dentro de la dinámica de este podcast, creemos que es importante, sobre todo, un diálogo con Maribel, sobre todo porque para desentrañar tal vez un poquito más los elementos de este duelo migratorio y las experiencias de Carolina y Alejandra, sería interesante ver, por ejemplo, si Maribel, porque seguramente tiene muchas preguntas para ustedes. Adelante, Maribel. Sí, gracias, Caro y Ale, por compartir como todas estas cosas tan personales con nosotros. Y justo qué bueno que mencionan ambas, ¿no? Esta parte de decir, es que yo no lo vivo como un duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces esta creencia de que pasar por un duelo es algo negativo, ¿no? Es decir, como, bueno, si paso por un duelo es porque me siento muy triste o porque
tengo como un sentimiento incómodo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es un duelo? Un duelo es cuando pasas por una pérdida. Y sea dolorosa o no sea dolorosa, la migración implica siempre una pérdida, ¿no? La manera en la que pasamos por ese duelo es lo que puede hacer una diferencia, ¿no? Como lo dije antes, el duelo migratorio no es lineal, no es como que pasas por una fase y luego por la siguiente y luego por la siguiente y luego terminas y te deshaces, ¿no? Te desentiendes del tema. No, es completamente circular, es decir, va a haber momentos en los que, no, tal vez paso por todas las fases de una manera bien sencilla porque traigo un buen de motivación, porque estoy súper bien conectada, porque estoy súper curiosa y estoy como en una fase de mi vida en la que justo esta aventura es la que necesito, ¿no? Y tal vez va a haber algo que reactive este duelo más adelante, ya sea el, ¿no? El decir, bueno, hace tiempo que no voy a mi país o otra vez me junto con la misma gente o esta sociedad como me está cansando o no sé, cualquier cosa que pasa que reactiva ese duelo y hace que algunas de estas emociones que en su momento fueron bastante sencillas de digerir, ¿no? Gracias a todos estos factores pues que uno trae, ¿no? De repente me esté costando un poco más de trabajo. Y esto es, y lo que me queda, me importa aquí que quede claro, es que es completamente normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como que uno migra y ya migró y ya se acabó. No, es la migración forma o pasa a formar parte de nuestra vida diaria. Nos atraviesa ahora sí que transversalmente en nuestro día a día. Y hay veces que va a ser un acompañante bien ameno y va a haber veces que va a ser una carga pesada, ¿no? Em, y creo que eso es importante mencionarlo porque no toda migración significa un sufrimiento, no toda migración significa un pasarla mal, ¿no? Hay diferentes motivaciones, hay diferentes formas de pasar por la migración. Sin embargo, y creo que es importante mencionarlo, es cómo, cómo puedo darme cuenta que este duelo se está complicando, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta que este proceso, que era un proceso natural, ¿no? Por el que todo migrante pasa más rápido, más lento, deja de ser tan natural o me está costando más trabajo o sería buena idea pues prestarle un poquito de atención, ¿no? Y hay veces que nos damos cuenta que en estas fases o en estos microduelos, ¿no? Tal vez no tengo los 7 microduelos activos, pero traigo uno ahí que me está costando trabajo en este momento cuando me doy cuenta que estas emociones me están afectando en mi día a día, ¿no? Cuando me pesan demasiado, cuando no me permiten pensar a futuro, me tienen estancado, ¿no? No me permiten encontrar ningún tipo de motivación o no me permiten activar ninguno de mis recursos. Cuando esta nostalgia, ¿no? Este extrañar o esta sensación de soledad o de tristeza o de enojo o de culpa, ¿no? No se transforma, sino que se vuelve permanente. Es decir, no es una sensación de, bueno, me siento triste porque hoy extraño a mi familia, pero sé que mañana pues voy a volver a entrar a mi rutina o voy a volver a juntarme con la gente que me hace bien, sino que se queda conmigo, ¿no? Cuando esto genera cierto aislamiento también genera que en vez de activar mis recursos, yo me retraiga y me aísle. Cuando me siento constantemente irritable o cuando siento que esta tristeza es profunda, ¿no? O sea, que me consume completamente. Cuando, y esto sucede muchas veces, cuando se pasa al extremo opuesto de decir, o idealizo mi cultura de origen, ¿no? Y la de aquí la desvalorizo completamente. O cuando simplemente aparece alguna sensación de fracaso o de culpa por haber migrado, o pensamientos recurrentes que dicen, hijo de me equivoqué, ¿no? ¿Por qué hice esto? Y no significa que cualquier persona que hace un proceso migratorio y que pasa por este proceso completamente normal del duelo migratorio, va a tener que sentirse mal o va a tener que sentirse aislado o irritable o nostálgico o aislado o culpable. No. Sin embargo, cuando este tipo de emociones aparecen, tal vez es un buen momento para decir, ojo, ¿qué está pasando, no? Tal vez se me está reactivando una de estas fases o uno de estos momentos del duelo migratorio que requiere que lo voltee a ver y que tal vez haga algo al respecto o que pida ayuda de alguna manera.
No sé si me explico con esto, ¿no? Un poco porque Ale decía, es que no sé dónde ubicarme, ¿no? Entre todo este duelo migratorio, pero noto que aún, a pesar de que han pasado 7 años, y los primeros 7 años habían sido pues, súper fáciles, súper divertidos, súper agradables, de repente 7 años después me quedo parada y digo, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿No? Justamente este microduelo de identidad. ¿Quién soy yo dentro de todo este caos? Y es normal. Es normal que se reactive. Es normal que, aún habiendo pasado tanto tiempo, este duelo toque la puerta y diga, hola, aquí estoy, ¿no? Vamos a voltear a ver qué es lo que está pasando. En este caso, no sé si Alejandra o Carolina quieran eh, responder o comentar lo que ha dicho Maribel. Sí, sí, coincido y Adelante. digamos, pone un poco de orden a las ideas que por ahí uno tiene sueltas. Em, sí, por ahí algo que me gustaría destacar, porque el podcast entiendo que es sobre el sudeste asiático en general y no específicamente India, pero yo es como que siempre cuando, digamos, reflexiono sobre ciertas cosas, siempre es como que tengo presente que India es un lugar como extremo en un montón de cosas. Yo viniendo de Argentina, no sé cuántas cosas encuentro en común entre lo que es la vida en Argentina y lo que es la vida en India. Muy pocas realmente. Entonces es como que el contraste es mayor, o lo que se llama choque cultural es muy grande, pero sí, siento que ahora me están pasando esto, me dejaron de divertir todas las cosas que me divertían al principio y ahora me pasa que siento que todo me irrita, que todo me molesta, que hay por momentos que no tengo más ganas de seguir acá en este lugar, pero también, y esto también es a título personal, digamos, no sé si mi sentimiento es de volver a Argentina, ¿no? Pero sí de no estar más en India. O sea que eso ya, digamos, quizás trasciende el tema de lo que es duelo migratorio, pero sí me pasa puntualmente este sentimiento de siento que acá ya no tengo que estar más. Eh, pero bueno, no sé si es algo en qué momento se activa esto que comentaba Maribel. Eh, si es una cuestión de que se activa de manera random o si actúa por acumulación, no lo sé. Pero bueno, yo siento que ahora me están pasando todas estas cosas de sentir que no sé cuánto más tiempo puedo seguir estando acá. En tu caso, Carolina, ¿has tenido o tienes alguna experiencia parecida o un comentario? Sí, yo sentí eso al principio, cuando llegué, cuando me daba cuenta un poco de cómo funcionaban las cosas, era el choque demasiado grande y quería salir corriendo, pero te estoy hablando de hace, pues si llevo 13, serían el primero, a lo mejor el segundo año. Y te puedo confesar que llegué 3 veces al aeropuerto, lista para irme. Eh, pero no me fui. Y ahora no, ¿no? Ahora hace mucho tiempo no, para nada. Para mí también ha sido que me ha cambiado mucho la identidad, ¿no? Eh, Siento que soy una persona diferente a la que llegó hace 13 años, definitivamente. Eh, pero sí he sido muy clara con las cosas que puedo o quiero y con las que no, ¿no? Y, y hablaba Ale de lo que es la jerarquía familiar aquí. Yo tuve que luchar mucho con eso y en mi casa eso no, pues no, ya no existe o para mí no existe, ¿no? Si para ellos existe, pues qué bien, pero para mí no. Entonces también fue como decir, bueno, yo puedo hasta aquí y si quieren.
Y si no, pues es su problema, ¿no? Porque yo ya lo intenté y no funcionó conmigo, ¿no? Entonces ahora les toca a ustedes hacer algo, porque yo no voy a hacer nada más, punto, ¿no? Una especie de Eh, negociación. sí, una negociación. Y no ha sido una, han sido muchas, pero sí tener claro que hasta dónde puedes dar, hasta dónde te permite tu ser, adaptarte a a las normas, ¿no? Y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que a mi edad ya no, ¿no? A lo mejor si hubiera estado más joven cuando llegué, pues a lo mejor. Pero a estas alturas, no, ya tengo muy claro quién soy y qué quiero, ¿no? Entonces, con todo respeto, es un no y ya. Perfecto. Hay que recordar que la sociedad india en particular es muy jerárquica, tiene reglas muy bien establecidas y no es lo mismo el espacio público al espacio privado. Por eso es tan interesante y en particular en la mujer, el papel que tiene la mujer dentro de la sociedad. Nada más una Ujú. pequeña pregunta y no es, digamos, para hacer tanta diferenciación, pero es a veces importante en India. En el caso de Carolina y Alejandra, nada más saber si sus esposos, parejas, concubinos son musulmanes o hindúes. Bueno, arranco yo. En mi caso es hindú, es hindú. Es decir, mi esposo practica el Sí. hinduismo. No es de, digamos, lo que se podría decir hardcore, hinduista hardcore, pero bueno, pertenece a una familia muy tradicional y como un condimento extra también, pertenece a una familia vinculada desde siempre a la política, bueno, con todo lo que eso representa en India, entonces familia reconocida y bueno, eso también agrega otra serie de factores que juegan en lo que tiene que ver con las dinámicas familiares y bueno, y de cómo se inserta las esposas en ese contexto y particularmente yo que soy no india, ¿no? Perfecto, Carolina. Sí, mi esposo también es hindú. Ok. No es que sea También una sí. gran diferencia, pero siempre es interesante conocer. Sobre todo ha pasado el Holi y ambas de ustedes saben que se celebra el Holi y que es muy divertido el Holi, pero también hay otro tipo también estamos en el mes del Ramadán, por ejemplo, ¿no? Y es otra Ujú, dinámica. Dicho ujú. esto, Sí. hay que recordar que también tenemos la palabra de el Estado, el gobierno, porque cuando sale uno al extranjero y como Alejandra y Carolina se va a vivir, uno está en otro territorio, pero también tenemos, y hay que saberlo, instituciones del Estado mexicano que siguen o ayudan a hacer un puente entre el gobierno y los ciudadanos mexicanos. Por eso tenemos justamente a Luz Contreras, funcionaria de la Embajada de México en India. Y nos gustaría conocer un poco más acerca de justamente la asistencia consular del Estado mexicano para con las mujeres migrantes. ¿Qué nos puedes decir, Luz? ¿Qué tal? Buenos días por allá. Sí, bien, de parte de la Embajada de México en India, en Nueva Delhi, tenemos la política de vinculación y atención integral para la mujer. Esta estrategia empezó en el 2016 a implementarse en Estados Unidos y poco a poco se ha expandido a nivel global. El último año es que empezó a implementarse acá en Asia. El objetivo de esta política es brindar orientación en temas de asesoría legal, salud o psicología, entre otros, a niñas, adolescentes y mujeres que viven en el extranjero y cuentan con alguna situación de vulnerabilidad, ya sea parte de la comunidad LGBT, alguna discapacidad o ya per se estén viviendo una situación en el país residente, ¿no? De parte de la Embajada de México, hemos empezado con pequeñas acciones de protección preventiva. Un ejemplo es este mismo podcast, donde queremos que
las experiencias de otras mujeres migrantes se escuchen y también con el enfoque de la psicóloga Maribel, que nos pueda precisamente explicar qué es lo que puede suceder cuando se decide, ya sea de manera personal o ya sea por cuestiones laborales, se decide migrar, y en este caso particular en Asia, ¿no? También hemos empezado con la publicación en la página web de la embajada. Lo que se busca es brindar información un poco cultural en el caso de India, que que tenga en cuenta varios aspectos de que y todo lo que se tiene que considerar cuando se decide vincularse legalmente con un nacional de este país. Eh, Además de dar un poco de asesoría, podría decir legal, del tipo de matrimonios que existen, cuál es el que tiene valor a nivel nacional entre una persona de la India con una persona mexicana, etcétera. También tratamos de detallar situaciones que bien ya mencionaron Carolina y Alejandra, ¿no? Hay cosas que uno no sabe hasta que no las vive, y probablemente porque las personas aquí en India las dan por sentado, ¿no? Y hasta que la persona no se encuentra en las situaciones que no descubren que el choque cultural es más grande de lo que pensaban. ¿A qué me refiero? Esto de, ay, no me acuerdo la palabra, los niveles, la jerarquía, perdón, la jerarquía familiar, muchas veces nos ha tocado recibir llamadas de mexicanas que, entre otras cosas, mencionan que se les ha hecho muy complicado lograr adaptarse a estas jerarquías familiares, porque no sabían que la esposa del hijo primogénito o del hijo mayor en la familia tiene cierto pues, nivel. Ustedes me corregirán, Maribel, perdón, Maribel, Carolina y Alejandra, cierto poder sobre el resto de las cuñadas, o ya sea que al contrario tienen una carga de responsabilidades para con los suegros, y esto ha sido temas de conversación con mexicanas que se encuentran en India y que no saben cómo lidiar. Entonces, si bien nosotros siempre nos preguntan qué tienen que hacer, nosotros tratamos de ponerles un escenario de decir, bueno, ¿qué es la prioridad? Aquí es que salgas de una situación de vulnerabilidad. Entonces, tratamos de poner un escenario de, si tomas esta decisión, tienes que tener en cuenta esta otra decisión y esta otra decisión, ¿no? Si hay niños involucrados o no, cuáles son el marco legal que involucra un divorcio, que involucra pues la custodia, pelear la custodia de los hijos, y tener en cuenta eso, el marco legal de India, que es diferente al extranjero, y también que a pesar de que existen convenios para precisamente el manejo legal de menores a nivel internacional, hay países a los que no están suscritos a estos convenios, siendo India uno de ellos. Entonces uno tiene que atenerse al marco legal de la India. Esto es un ejemplo, pero lo que se busca es precisamente dar orientación y pues ejemplificar con casos que se han tenido que atender acá en la embajada y las acciones que estamos haciendo acá para apoyar y orientar a las mujeres. Porque también es importante entender que esta misión en particular la hacemos en el marco del Día Internacional de la Mujer, y entender la visión de la mujer en la parte del duelo migratorio es lo que nos interesa en particular reforzar, entender, analizar, y además ya tenemos o tuvimos la visión de Maribel, que nos ha dado el marco conceptual,
y al mismo tiempo las experiencias de Alejandra y Carolina y evidentemente también la visión que tiene el Estado mexicano en particular. Ahora, no te preocupes, Alejandra, nosotros somos Asia, África y Oceanía, o sea, te venimos manejando varias regiones, no te preocupes. Y en lo que respecta a el Estado mexicano, sobre todo para concientizar y sensibilizar a las mujeres de que India es un país muy grande, es un país a veces que llega a ser tanto lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que percibes en la gastronomía, que puede ser demasiado y sentirte abrumado, pero recordar que a pesar de eso hay ciertas salidas y que aún debido a esas iniciativas del gobierno mexicano, pues se puede tener apoyo, sobre todo, ¿no? Dicho esto, vamos a la última parte del podcast y me gustaría en particular, por orden de aparición, evidentemente, empezaríamos con Maribel. eh, Después vamos con Carolina y luego con Alejandra y luego con Luz sobre sus recomendaciones. Es decir, para todas aquellas personas mujeres que piensan en tal vez viajar a India por turismo o viajar a India para vivir, ¿qué les recomendarían o qué les hubiera gustado a ustedes que les contaran y les dijeran ¿sabes qué? A mí no me lo dijeron, pero yo creo que es importante saber, sobre todo como mujeres. Adelante, Maribel. Gracias. Mira, yo voy a dejar, digamos, que Caro y Ale cuenten más bien como desde esta posición personal, ¿no? Y yo me voy a Perfecto. mantener un poco desde la parte clínica, ¿no? Ya que ellas han abierto esta parte tan personal de la que les estoy bien, bien agradecida porque es la única manera en la que podemos de verdad entender, ¿no? Las diferentes formas en las que una migración se puede expresar. A mí me gustaría decir un poco como tres cosas bien importantes en este contexto. El primero es entender que es un duelo, entender que todo duelo necesita tiempo, entender que no todo sucede en automático, entender que no puedes correr, entender que todo lleva su tiempo y su proceso. Y dentro de este duelo, ¿no? Dentro de este proceso, llamémoslo así, para quitar un poco este matiz negativo, la curiosidad es una de las herramientas más fuertes. La curiosidad por explorar, la curiosidad por aprender, por descubrir cosas nuevas, ¿no? Puede ser uno de tus mejores aliados cuando estás en un proceso de, ya sea de migrar o de haber migrado hace tiempo, ¿no? La curiosidad es un gran amigo. Otro recurso que creo que sobre todo aquí en India y sobre todo entre las mujeres latinas tenemos bien, bien activo, ¿no? Y de donde yo también conozco a Caro y a Ale, es el construir una red. Construir una red de apoyo, no esperar a que la pertenencia aparezca, ¿no? No esperar a que un día me despierta y yo diga, mira, ya pertenezco acá, ¿no? Ya soy de acá, sino empezar como de una manera bien proactiva a informarse sobre qué grupos hay, qué redes hay, qué encuentros hay, qué ayudas hay, un poco como desde esta parte del prueba y error hasta que encuentras tal vez a tus personas vitamina, personas que te suman, lugares seguros, llamémoslo así, lugares en los que puedes soltar, ¿no? O en los que puedes conectar con otras partes que tal vez en tu vida cotidiana no puedes conectar, ¿no? Entonces las redes es un indispensable, es un no negociable, ¿no? Cuando uno está fuera de su país de origen. Y la tercera recomendación o el tercer punto, ¿no? Que sería bien interesante mencionar sería el de integrar en vez de dividir. O sea, no se trata de elegir entre dos mundos. No se trata de decir me siento mejor aquí o me siento mejor allá, estoy más cómoda conmigo acá o estoy más cómoda conmigo allá, sino de permitir como que ambos mundos convivan dentro de uno, ¿no? O sea, lo que dice Caro, hay muchas cosas aquí que yo acepto, hay muchas cosas con las que yo puedo vivir, pero hay otras en las que es un no rotundo, ¿no? Hay cosas en las que para mí pues es un no negociable y eso puede generar un parteaguas entre que la migración sea una de las experiencias más estresantes a que sea una de las experiencias más interesantes, ¿no? Y el exigirse a uno mismo una adaptación inmediata o una adaptación completa, ¿no? En el que no me moleste nada, en el que esté siempre bien, en el que no me queje, es completamente utópico, ¿no? Y el migrar es también un proceso de reconstruirse, es atravesar por pérdidas pero también abrir espacio para algo nuevo,
¿no? Y todo este tipo de reconstrucción necesita tiempo, necesita paciencia y necesita acompañamiento. Carolina, por favor, tus recomendaciones. Ahorita que escuché a Maribel decir la palabra reconstruirse, para mí fue sí, dar en el punto exacto. Sí, te reconstruyes y es, pero no nada más emocionalmente, porque a lo mejor vienes con maripositas en el estómago y enamorada y todo. Bueno, sí, pero también hay que trabajar en reconstruirse socialmente, como decía Maribel, ¿no? Bueno, vamos a encontrar una red de apoyo, los amigos, con los que puedo, con los que no puedo, los que me llenan, los que me dan, los que me levantan. Y laboralmente, porque no puedes venir nada más a sentarte, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tengo que tener un plan B, ¿cómo puedo ser independiente? Pero aparte de todo eso, también investigar, ¿no? Antes de emigrar, hacer la tarea y ver, bueno, qué es lo que pasa allá, cuáles son las normas sociales, más o menos cuáles son los costos de vida, qué podría hacer yo de trabajo. No puedes nada más aventarte al vacío, tienes que hacer la tarea y, y la red de apoyo es muy, muy importante, creo yo. No, la verdad es que sí lo es, porque hay que entender que a veces se pueden sentir como el único mexicano en India y tal vez la única persona que habla español y la única persona que, o sea, puede sentirse tal vez uno muy solo. Pero Alejandra, desde tu perspectiva, ¿tú qué recomendarías? Em, Bien, coincido con lo que dijeron Maribel y Carol. Algo que me parece fundamental es el tema de la red y de construirse su grupo de gente con la cual uno puede ser su mejor expresión o su máxima expresión de uno mismo. Algo muy, muy llamativo quizás cuando yo recién llegué a India, que vine, digamos, obviamente llegué sin la idea de casarme ni mucho menos, pero en ese momento que yo viajaba y recorría, es como que de alguna forma huía de encontrarme con gente argentina, por ejemplo, ¿no? Como que, o sea, si los veía me iba al otro lado. Pero después, una vez que ya llevé un tiempo viviendo acá en India, una vez casada y todo esto, es como que se transforma en algo vital tener a alguien con quien hablar español, por ejemplo. O con quien, no sé, hacer un chiste y tener el mismo, o sea, esto sobre códigos, ¿no? Tener los mismos códigos sociales y bueno, nada, eso me parece algo clave, realmente tener una red de gente en la que uno puede confiar y también, ¿no? Confiar y pedir ayuda cuando es necesario también. El segundo punto que mencionó Carol también, que tiene que ver con buscar algo para hacer. Por ahí al principio no es tan fácil trabajar, bueno, en mi caso particular, diferente es cuando alguien migra con un objetivo laboral, pero bueno, el hecho de hacer algo, alguna actividad, hobby o trabajo, lo que sea, te abre también a conectarte con otras personas. Y lo que quiero también destacar es que es verdad que, digamos, uno habla de duelo y le queda esta connotación negativa del duelo, pero no es tan así, me parece. Y el hecho de tener la experiencia de vivir unos años o el tiempo que sea fuera del lugar donde uno nació, eh, es como una oportunidad de expansión personal, ¿no? Que tiene que ver también con lo que mencionó Carol, esto de integrar y no de dividir. O sea, estos años, por más buenos o malos que fueron, sí o sí sumaron algo al crecimiento como persona de cada uno, creo. Entonces, nada, verlo también como esto, como una oportunidad de expandirse uno como persona y nada, enriquecerse. Eso. No, perfecto. Por último, Luz, ¿tú qué nos recomendarías como funcionaria que eres de la Embajada de México en India? ¿Qué le recomendarías a estas personas, mujeres en particular, que buscan reubicarse en este maravilloso país, enorme, diverso, complejo, muy divertido, pero también que algunas veces puede ser tortuoso? Cuéntanos. Claro, bueno,
yo creo que caería un poco reiterativo en lo que ya comentaron las demás aquí participantes. Hacer comunidad es primordial, informarse de primera mano también, informarse bien más allá de la imagen que el mismo país quiere proyectar. Las películas de Bollywood son preciosas, son muy románticas, pero también hay una realidad detrás, ¿no? También del lado de nosotros, que la embajada está abierta para apoyarlos. Contamos con un teléfono de emergencias en donde pueden llamar en caso de que necesiten alguna orientación. En realidad también es para casos ya mayores, pérdida de pasaporte, para hospitalizaciones o detenciones policiales, pero también cuando tengan esta falta de contacto o necesidad más bien, esta necesidad de contacto y de querer ser escuchados por alguien que los pueda orientar en una situación particular, qué es lo que tengan que hacer y eso siempre lo que vamos a hacer es exponerles toda la situación de una decisión que es la consecuencia. Si tú tomas la decisión de venirte a trabajar, tienes que venir con la visa adecuada. No puedes estar con la visa o extender tu estancia más allá de la visa. Son este tipo de recomendaciones que hacemos, pero bueno, que la embajada está aquí para escucharlos también. Em, de mi parte también algo que quisiera agregar es, independientemente de la situación personal de quienes decidan reubicarse aquí en India, es no perder comunidad en México, no perder contacto en México. O ya sea en México o donde se sientan cómodos, siempre tener un contacto fuera de la India también les ayuda a mantener esta identidad, esta identidad de quiénes fueron antes de llegar, y también en caso de que se encuentren en una situación compleja, puedan tomar una decisión en caso de que decidan irse y saber que tienen algo fuera de la India, ¿no? Es muy importante donde sea, no, yo digo México porque, claro, esto es un podcast en México y porque de parte de la embajada es con la comunidad mexicana, pero puede ser cualquier familiar que se encuentre fuera de México, donde se encuentre, no perder el contacto y siempre tener, es siempre bueno tener la perspectiva de alguien que está fuera para saber, bueno, esta situación por la que estoy viviendo, no, estoy en India, ha de ser muy particular de India, pero saber una perspectiva, una opinión externa que diga sí o no. O, bueno, tener un punto que pueda salvaguardar en situaciones de emergencia o críticas, ¿no? Pero bueno, esta es la aportación que tengo. Muchas gracias, Luz. Ha sido muy interesante lo que nos has planteado y creo que es muy importante el conocer también el papel de las instituciones para este tipo de cosas como el duelo migratorio. Quiero agradecerles a ustedes. Hemos terminado el podcast. Nada más recordar breves puntos. Creo que son cuatro puntos muy interesantes. Primero, el duelo migratorio no es algo ni positivo ni negativo, existe, se da y es muy normal, no es una anormalidad. Segundo, es un proceso emocional que además nos ha dicho muy bien Maribel, está compuesto por varios microduelos de muy diferente naturaleza. Después vamos a ver que también es un proceso emocional multifacético, que además no necesariamente tiene que ser sincrónico, puede ser verse, apagarse, volver a estar, etcétera, etcétera, y es normal. Y por el último, entender que mexicanos, pero también latinoamericanos y latinoamericanas en particular, por la naturaleza del podcast, debemos entender que se tiene que construir comunidad y una red de seguridad social, una red de seguridad, de solidaridad entre nosotros, porque es cierto, el país puede ser muy abrumador y también puede sentirse o tender uno al aislacionismo. Entonces, lo más recomendable es tener amigos, hacer amigos, evidentemente indios de cualquier tipo, pero también no dejar de lado que si se requiere de cierto apoyo, poder contar con la comunidad mexicana y con las instituciones
que vienen de nuestro país. Y además, si se puede extender mejor, tenemos aquí a Alejandra, a Latinoamérica. Creo que eso le da muchísimo más alcance y fuerza porque al fin y al cabo compartimos al final ciertos elementos culturales muy comunes. Ya saben, latinoamericanos, así somos. Quiero agradecerles muchísimas gracias a Maribel Alfonso, a Carolina Castro, a Alejandra Díaz y a Luz Contreras por su participación. Gracias y cuídense mucho. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.